Cuando hablamos de Argentina contra el hambre, es impensado que no miremos este vaso de agua y pensemos en el drama de la falta de agua potable y segura en el 91% de los barrios populares censados en el Registro Nacional de Barrios Populares, que es ley en la Argentina. Son 4.416 barrios censados. En el 91% de esos barrios no hay agua. Entonces, cuando hablamos de que no hay agua, no hay el primer derecho a la alimentación, que es el agua potable y segura. Para eso vamos a articular muy fuerte con el Ministro de Infraestructura y, en este caso, en la provincia de Buenos Aires especialmente, con Malena Galmarini, que está a cargo de AISA, y que vamos a desarrollar rápidamente la posibilidad de llevar agua a esos barrios que hoy lo necesitan para garantizar el primer derecho a la alimentación. Cuando hablamos de malnutrición, como decía Daniel, y de problemas de sobrepeso y obesidad, uno tiene que pensar de qué manera articula con el Ministerio de Salud una política que comience y empiece justamente en el drama de estos índices que nos dan lamentablemente los indicadores de bajo peso y de baja talla, y tenemos que empezar por ahí, por los urgentes. Cuando hablamos también de articular, hablamos de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene un rol central. En estos 4 años, pero mucho tiempo atrás también, cientos de científicos han estudiado temas de alimentación, de producción, de logística, de salud, de relación materno-infantil. Todo eso es de la Argentina, todo eso es un saber y es el conocimiento puesto al servicio de Argentina contra el hambre, y estamos articulando ese tipo de políticas para no perder un solo día y poder trabajar en ir a buscar, en principio, a los desnutridos de la República Argentina. Gracias a ese trabajo estadístico hecho por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el equipo de Roberto Savareza recién asumido, vamos a poder implementar junto con Ginés González García, ir a buscar a esos que no pueden esperar, porque ya sabemos quiénes son, dónde viven, qué número de documento tienen, y que son lamentablemente los niños que bajo el sistema de salud pública han sido registrados con índices de desnutrición infantil. También, cuando hablamos del drama de la Argentina contra el hambre, hablamos del hábitat, y por eso la presencia de María Eugenia Bielsa, que tiene bajo su órbita el nuevo Registro Nacional de Barrios Populares y toda la Secretaría de Integración Sociourbana, que va a tener una mirada clave en empezar a lograr accesibilidad, obras de infraestructura básica, con 2 motivos: generar trabajo, pero mejorar las condiciones de vida de aquellos que padecen hambre en la República Argentina. Cuando hablamos de Argentina contra el hambre, y le voy a dejar a Sonia, es clave el rol de la educación, en todos los aspectos, no solamente en el plato que hoy comen en cada una de las escuelas públicas de la República Argentina, sino en toda la etapa de la educación con respecto a la alimentación. Y cuando hablamos también de Argentina contra el hambre, hablamos del rol clave de los clubes de barrio. La Argentina tiene, en cada uno de estos barrios populares censados, aparece georreferenciado un club de barrio en pésimas condiciones de infraestructura, pero con un terrible compromiso social. En esos lugares, hoy nuestros pibes y pibas comen lo que pueden. Comen tortas fritas, toman un vaso de leche diluida, y a ellos también queremos llegar en la integralidad de esta política junto a Matías Lamens y a Inés Arrondo. Vamos a trabajar muy fuerte, empezando, como dijo Alberto Fernández, por ese segmento, por esa población que tiene rostro en la Argentina, que son cientos y miles de mujeres y de niños que no queremos que padezcan nunca más hambre en la República Argentina. Damos paso a las preguntas. Silvia Mercado, de Infobae. Le dejamos Martín. que Martín cuente y después. Bueno. Hola. No sé, ¿se oye esto? Sí. Qué lástima. Es muy raro ver esto desde este lado. Nunca pensé que iba a estar de este lado de una mesa de conferencia de prensa en la presidencia de la Nación. Estoy como una especie de peludo de regalo, si es que pudiera ser peludo de algo, pero bueno, evidentemente no. No, quería contarles que estoy aquí porque muy generosamente Alberto Fernández contó una mañana en Madrid hace unos meses en que yo le había pedido una entrevista y él no quería hablar desde el extranjero, y entonces me invitó a tomar un café y yo le llevé un libro que había escrito sobre el hambre y empezamos a hablar de eso y empezamos a pensar en lo decisivo, lo necesario, lo importante que sería que una de las qué sé yo, banderas de su gobierno fuera una campaña decidida y muy incluyente contra el hambre. La campaña contra el hambre, por un lado, como forma de acabar con esa vergüenza estrepitosa que es que en un país que si se dedica a algo, se dedica a producir alimentos,
haya tanta gente que no coma lo necesario y lo suficiente, por un lado, pero también para darnos una tarea común, para conseguir algo que podamos hacer entre todos y que podamos concretar. Creo que no es imposible conseguir, si realmente nos ponemos, que no haya más desnutridos y malnutridos en la Argentina en un plazo relativamente razonable. Para eso yo insistía mucho en que además de involucrar al Estado y a las instituciones significativas en el tema, hay que insistir en la participación de los ciudadanos, encontrar las formas de que la sociedad se movilice ante este problema, encontrar maneras de darles tareas a todos los que quieran asumirlas para que quede claro que acabar con el hambre es algo que nos importa a todos y en lo que todos estamos dispuestos a participar. Era básicamente eso, para eso estoy aquí, les pido disculpas por estar del lado equivocado. Silvia Mercado, de Infobae. Bueno, un gusto verlo a Martín Caparrosa ahí. Yo lo que pido son precisiones en relación a responsabilidades entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo. Es decir, el Ministerio es el responsable de la organización y distribución de las tarjetas alimentarias de acuerdo al padrón del ANSES, y el Consejo sería el responsable de articular esas políticas, la política contra el hambre, de acuerdo a las especificidades de cada ministerio, y en esto va a haber dentro de cada ministerio, de cada oficina pública, un responsable para trabajar en este equipo. Y último, ¿hay un jefe, digamos, cómo es la responsabilidad en la materia? El esquema es, básicamente, el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales articula con lo que hemos tenido reunión recién, el Consejo Argentina contra el Hambre y un observatorio que va a hacer un seguimiento en tiempo real. Por primera vez en la Argentina, una política pública se va a seguir en tiempo real, control de peso y talla, condiciones nutricionales. Cada ministerio tiene un rol específico. El Ministerio de Desarrollo Social tiene que ver con lo alimentario, y ahí vienen las tarjetas, la tarjeta alimentaria, que arrancamos por Concordia y seguimos en otros lugares. Salud tiene su especificidad, cada ministerio va a tener su especificidad. Es una política que cruza por dos lados. Por un lado, todos los ministerios, claramente, por un lado, excede a un ministerio, a un área, y segundo, que vincula con la sociedad. Por eso esta idea del Consejo Argentina contra el Hambre, donde hay muchos representantes de la sociedad civil. Te completo simplemente, Silvia, que hay a veces confusiones. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales existe justamente desde el año 2002. Hoy en este Consejo Federal Argentina contra el Hambre estaba sentada Chiche Dualde y recordábamos un rato antes de dar comienzo a esa reunión la importancia que en el marco de aquella emergencia alimentaria, nuevamente, de aquella crisis económica y social, se le buscó dar a ese consejo. Fue la articulación justamente de un programa muy importante que fue el Jefas y Jefes de Hogar. En esta Argentina nuevamente de tierra arrasada, en esta Argentina con estos niveles de pobreza e indigencia, vuelve a tener una figura que es justamente la posibilidad de ya no mirar las políticas públicas, cada uno de los ministerios, puertas hacia adentro, implementando de su mirada, sino poder cruzar en la integralidad. Y esa es la diferencia, y ese, en todo caso, es el sentido por el cual Alberto Fernández tomó la decisión de que el Consejo Federal Argentina contra el Hambre y el Observatorio dependan directamente de este Consejo Coordinador de Políticas Sociales para poder articular con cada uno de los ministros o ministras cuáles van a ser las acciones, las políticas públicas concretas, pero incluso para que este Consejo también articule con las universidades, con la sociedad civil, con las ONG, con los clubes de fútbol, con distintas instituciones, con Cruz Roja, por ejemplo, con empresarios, con un montón de actores de la República Argentina, que como dijo Alberto Fernández, este no es el plan de nadie. En todo caso, esta Argentina contra el hambre es de todas y todos los argentinos, porque el desafío es justamente si estamos dispuestos a convivir en la inmoralidad de irnos a dormir sabiendo todas las noches que hay alguien que no
no come en la Argentina. Y si no estamos dispuestos como argentinas y argentinos, a esto los venimos a convocar. Por supuesto que como gobierno tenemos responsabilidades y tenemos presupuestos para abocarnos a esta política pública, pero la sociedad en su conjunto es a la que queremos justamente despertar y que nos acompañe en esta búsqueda permanente de terminar con el hambre en la República Argentina. Buenas tardes, Karina López Monja de Radio Ciudad. Consultarles cómo va a ser el cronograma, particularmente de la tarjeta alimentaria en esto de haber comenzado en Concordia, cómo va a seguir por localidades y demás. Y también preguntar si en el Consejo en el día de hoy se habló de otras iniciativas, propuestas llevadas en el caso de hoy por otros integrantes que participaron que no sean parte del gobierno. Gracias. Nosotros originalmente pensábamos arrancar en febrero con el esquema de la tarjeta de alimentos. La emergencia hizo que adelantáramos todo. Empezamos por la localidad de Concordia, que de acuerdo a los datos del INDEC es una de las localidades de mayor nivel de pobreza en la Argentina. En los primeros días de enero vamos a marcar un cronograma de enero, febrero y marzo, donde prácticamente va a estar cubierto el conjunto del país. Siempre de afuera hacia adentro, siempre de los lugares en donde hay mayor nivel de pobreza. Sí, buen día, Ignacio Ortelli del diario Clarín. Le quería consultar o a Tolosa Paz o a Arroyo si ya hablaron con el presidente el tema de los fondos reservados de la AFI, que él había hecho el anuncio en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, si calculan cuántos van a ser esos fondos que van a recibir para este plan contra el hambre y la inversión estimada que se va a dedicar a este plan para poder hacer frente y regularizar la situación de la gente que no come. Gracias. Bueno, con respecto a los fondos reservados, por supuesto, por lo menos quien está dando en este momento la respuesta, no tenemos precisiones. Estábamos todos muy abocados a esperar justamente esta ley que se sancionó esta mañana y a partir de ahí podernos a trabajar con un presupuesto que pueda ser justamente tomado en el marco de estos lineamientos que fueron en búsqueda justamente de este consenso en la Cámara de Diputados y que tenemos que esperar, por supuesto, que pase por el Senado. A partir de eso, Alberto ya lo dijo y lo hizo público. ¿Cuál va a ser el monto? Esperemos que sea un monto que nos permita justamente desarrollar todos estos objetivos que planteamos antes. Seguramente Daniel va a comentar cuál es el monto que va a destinar desde el Ministerio para la política alimentaria. Pero cada uno de los ministros en esta elaboración de estos primeros días de gobierno en el que ya estamos articulándonos, vamos a hacer, por supuesto, la presentación completa de lo que significa en esta primera etapa Argentina contra el hambre en cada una de las políticas públicas que van a aportar los diferentes ministros, porque, como vuelvo a repetir, es una política integral y venimos todos a trabajar con el primer objetivo de gobierno. Y creo que en los próximos días, cuando también los propios ministros, hoy salió el decreto de designaciones, así que también tenemos que tener un poco de paciencia, puedan saber cuáles van a ser finalmente sus presupuestos. No tengo ninguna duda que parte de ese presupuesto va a ir a lo prioritario, y lo prioritario es Argentina contra el hambre y es llegar a aquellos que hoy no tienen un plato de comida. Lo que tiene que ver es, Argentina tiene una ley que es de emergencia alimentaria que permitió reasignar partidas y establece que trimestralmente se va actualizando esa partida en función del costo de los alimentos. Nosotros este año, lo que tiene que ver con la asistencia alimentaria, va a terminar el Plan Argentina contra el Hambre teniendo un presupuesto de cerca de 60.000 millones de pesos, cubriendo, como decía antes, casi cerca de 2 millones de chicos. Aquí Alejandro Gomel para Radio Perfil. Preguntarle primero, siguiendo con el cronograma que preguntaba la colega, ¿en cuánto tiempo ustedes calculan que se puede llegar a hambre cero, como se decía en Brasil, o terminar con el hambre? Y en ese cronograma sí se va a hablar con las grandes cadenas de supermercados, teniendo en cuenta que según el INDEC, alimentos y bebidas es lo que más ha aumentado en estos años. Y para Narda Lépez, ¿cómo ve a la Argentina en cuanto a lo que tiene que ver con la nutrición? Arranco. Yo lo que veo como la alimentación y cómo veo a la Argentina con respecto a la alimentación, lo vengo diciendo hace 15 años que digo lo mismo. Cada vez comemos peor, cada vez la gente elige, al estar más confundida por un montón de razones, elegimos comer más grasa, más azúcares y más hidratos de carbono. Después la calidad del azúcar, la calidad del hidrato, que no está mal comer eso, el problema es que solo se come eso. Entonces, si no hay nada que te ayude a que vos comas más vegetales, que incluyas las legumbres, que tomes agua, que elijas agua, eso es lo que... No hay que hacer que la gente... Primero, el gobierno para mí la responsabilidad es ocuparse de que llegue el agua,
Ok, ni idea, hay gente que hace eso, ni idea cómo se hace. Después es que entiendas que tenés que elegir tomar agua. De vez en cuando, anda y toma lo que quieras. Pero lo que tenés que tomar como líquido es agua, y eso hay que contárselo a los chicos, que son los que más, yo hablo bastante mal, más en bolas están. Porque los padres tampoco saben. Entonces, el problema más grave acá en las mediciones que te dice Salvia, que te caen las lágrimas cuando te lo dice, es que los chicos son los que más están sufriendo esto en su salud a futuro. Y lo que tenemos que hacer es que elijan tomar agua. Que no digan, me sacaste el juguito. Que digan, elijo tomar agua. Que termine gustándoles comer vegetales. Que puedan acceder a comer una fruta y entender cuándo, por qué, que se cocine más. Sin todo eso van a solucionar solo el urgente, no el estructural, el que hace que hoy 1 de cada 2 niños tenga sobrepeso y malnutrición. Y no son los hijos de otros, son los nuestros. No importa en qué clase social están los que tienen ese problema. Son todos. Porque no hay información, porque están bombardeados por los medios, porque se les puede publicitar cualquier cosa, porque vale venderle a un niño cualquier cosa. Y porque nuestra definición de alimento del Código Alimenticio, los invito a todos a que la busquen y la lean en voz alta. Léeselo a un niño a ver si te dice que está de acuerdo. La definición de alimento en el Código. Y me chivo, porque cuando la leí casi me desmayo. Dije, ¿cómo ser que esto haya pasado todo este tiempo y yo no la haya leído? Entonces, invito a que hagan eso. Tipo, comemos mal por un montón de razones, no porque hay falta de educación nada más. Retomando lo que decías del agua, yo que suelo ser un poco terrorista, pensaba que la tarjeta no debería incluir bebidas azucaradas, por ejemplo. Lo que pasa es que, bueno, es complicado pelearse con según quién, pero la verdad que es un daño infernal las bebidas azucaradas. Hay lugares en el mundo ya que las están prohibiendo, lugares de cierto renombre internacional. Pero de vuelta, no es pelearse con otra bebida, es hacer que entiendas que lo que tenés que tomar es agua. Después tomá lo que quieras. Pelearse con otra compañía, no con otra bebida. ¿Querés tomar una gaseosa? Tomá una gaseosa, pero la sed con agua. Bueno, buenos días a todas, a todos. La idea y esta convocatoria a la que nos sumamos como CETERA y también como Central de Trabajadores de la Argentina tiene que ver con participar activamente en lo que es una campaña que entendemos tiene que ser de toda la ciudadanía. Es una campaña impulsada por el gobierno, pero es una campaña transversal donde hay los más diversos sectores del país, incluso sectores con los que muchas veces hemos tenido fuertes debates. Creo, por lo que nosotros vivimos en las escuelas, por lo que estamos viendo en las escuelas, que es una decisión estratégica. Nosotros estamos viendo cómo los chicos nos piden que haya comedor escolar a la noche, cómo las niñas y los niños piden que garanticemos el sábado y el domingo. Estamos teniendo problemas con los jóvenes y los adultos que van a la escuela nocturna o a la escuela secundaria, porque ustedes saben que en la mayoría de las escuelas secundarias o de las escuelas para adultos no hay comedor, en algunas sí, pero en la mayoría en el país no. Esto es una prioridad que tiene que ver con un derecho humano fundamental como es el derecho a la alimentación. Además, pensado en términos de soberanía alimentaria, de participación de la sociedad civil, de participación de los sindicatos, de participación de la comunidad. En nuestro caso, el compromiso es trabajar fuertemente en las escuelas, trabajar con las maestras y los maestros que vivimos esto a diario con muchísimo dolor, Nosotros hicimos una campaña muy importante hace un año que se llamaba Con hambre no se puede enseñar ni aprender, y les puedo asegurar que con hambre no se puede enseñar ni aprender. Así que nos sumamos con mucho entusiasmo, con la posibilidad de colaborar en todo lo que podamos. Creemos que las escuelas son un lugar fundamental. Creemos que lo que plantea Narda con respecto a qué
comen nuestros niños y niñas es fundamental, y esto es para los que no tienen alimentos, pero también para los sectores medios que comen comida chatarra. Lo vemos en las escuelas, lo vemos en los kioscos escolares. Vamos a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Mujeres, y queremos también trabajar con las huertas escolares. Tienen que volver a las escuelas miles y miles de huertas escolares donde nuestros niños aprendan a nuevamente valorizar la verdura, la fruta y un alimento que verdaderamente se disfrute y haga bien. Así que por todo esto nos estamos sumando y creemos que el rol de los medios es muy importante también en aportar la mejor información. Gracias. Los plazos, nosotros arrancamos ahora en Concordia, enero, febrero y marzo vamos a cubrir prácticamente el 80% del país. Hay una parte, el 20% del país, que tiene que ver con zonas rurales más alejadas, donde el mecanismo no va a ser la tarjeta, sino otro tipo de módulos. Venimos trabajando ya mucho, no solo con los que producen alimentos, con los supermercados, con las entidades del agro, con los que trabajan la tierra. Trabajamos fuertemente en un esquema en donde queremos hacer campaña para los 13 rubros que son los centrales para que consuman los chicos, en especial leche, carne, frutas, verduras. Cuando se hace, el banco entrega la tarjeta, es una tarjeta del Banco Nación que la entrega el banco. Previamente las personas asisten a un conjunto de capacitaciones nutricionales y de salud, y luego hay un seguimiento. La persona compra alimentos con la tarjeta, codifica la tarjeta qué tipo de alimentos está comprando, y en función de eso hay un conjunto de nutricionistas que orientan, dicen anda por acá, fíjate, te convendría más esto, lo otro. Esto es, esto que yo digo, un seguimiento en tiempo real. Nosotros queremos en marzo prácticamente cubrir el conjunto del país. Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio, pregunta para el ministro Arroyo. En primer término, preguntarle una repregunta del planteo del colega sobre, en particular, los resultados de estos plazos. Es decir, una vez que se cubra la totalidad o mayoría de los distritos que está contemplado el programa, si hay plazos previstos para brindar resultados parciales desde ya. Por otro lado, hablando del tema alimentario y la calidad nutricional, le quiero preguntar, el sector privado está presente en estas reuniones. ¿Hay algún acuerdo con respecto al congelamiento de precios de la canasta básica y otras referencias que sirven también para la clase media en épocas en las cuales el aumento, como decía el colega, son considerables? Gracias. Está claro que el costo de los alimentos que se planteaba antes es el tema central. En noviembre tuvimos 4,3% de inflación general, 5,3% en alimentos, y eso ha sido permanentemente. Nosotros detectamos dos problemas graves en este último tiempo. Uno, que todo el tiempo aumentan los alimentos. Creemos, nadie tiene un dato preciso, que en los últimos 60 días hay 20% más de personas que están yendo a los comedores, producto de que se cayó el ingreso de las familias. El que hace changas, el gasista, el plomero, el carpintero, le bajó el ingreso y siguen subiendo el costo de los alimentos. Y el segundo punto es el sobreendeudamiento de las familias. Las familias no están en cero, están en menos 10, deben plata y terminan tomando crédito al 200% de interés anual en la financiera de la esquina. Sobre esa base, lo que estamos trabajando acá, además de encarar el plan, es con todos aquellos que tienen que ver con la producción de alimentos. No es el Plan Argentina contra el Hambre el que define los precios de los alimentos. Hay otras instancias, hay un pacto social, hay un trabajo articulado. El Plan Argentina contra el Hambre sí trabaja fuertemente con la población más vulnerable y trabajando con la idea de que efectivamente todos tienen que ayudarnos, y ha habido un compromiso de todos, de que sobre todo el tema de lácteos tiene que resolver en Argentina, no puede bajar mes tras mes el consumo de leche. Buenas tardes. Juan Pablo Pérez de Radio 10, justamente lo que hablaba, ministro, y también para todos, tiene que ver esto con si van a observar la custodia de la cadena de valor, porque a veces no es el que lo produce, sino toda la cadena de valor hasta que llega a la góndola, lo que encarece el producto. ¿Cómo van a calcular o asegurar la calidad? Porque muchos comestibles no son alimentos, como lo señalaron varias veces. Y finalmente, ¿cómo van a garantizar que haya stock en los lugares que quizás son más necesarios, los alimentos y no los comestibles que no lo son? Con respecto a la custodia de la cadena de valor en la construcción del precio de referencia, es un área que está totalmente a cargo de Paula Español y de Matías Culfas, y vienen trabajando muchísimo.
no solamente en una reunión esta semana con la COPAL, sino con distintas justamente federaciones y cámaras que nuclean a las grandes industrias, de las más grandes y las pymes alimentarias de la República Argentina. Empieza una nueva etapa en donde también el sector de la industria alimentaria viene siendo muy castigado y donde justamente del índice más alto de exportación allá por el 2011 han visto cómo han decaído las ventas en todos los sectores, de los hipermercados, mini mercados, supermercados de cadenas populares, en todos lados el golpe ha sido tremendo y están justamente dispuestos a sentarse en esta mesa de la reconstrucción de la Argentina, entendiendo que todos tenemos que poner un poco y en ese poner un poco hay un gran trabajo del equipo de Paula Español y Matías en este sentido para poder relanzar seguramente precios cuidados, pero además para poder mirar que ese precios cuidados es un precio de referencia que no tiene que ver en todo caso con lo que queremos impulsar desde Argentina contra el hambre, tomando un poco las palabras de Narda, que tiene que ver con el Estado es quien debe garantizar la alimentación adecuada, es un derecho constitucional. Y en esa alimentación adecuada empiezan a jugar en todo caso estas variables que es qué alimentos el Estado pone a disposición como oferta alimentaria para la población. Si ese alimento que tiene que estar disponible en oferta luego no está por problemas de logística, por problemas justamente de grandes concentraciones monopólicas, si hay otro tipo de dificultades, en esta mesa justamente creo que la gran importancia es que sentamos desde la agricultura familiar de la UTT hasta la sociedad rural, la COPAL y la pequeña empresa recuperada de cooperativa de trabajo de industria alimentaria. Me parece que esa heterogeneidad habla de algo muy concreto y lo dijo Roberto Baradel cuando tomó la palabra, la importancia de saber que podemos tener disputas y tener pensamientos antagónicos, pero que nos sentamos en esa mesa para trabajar con un objetivo común, que es sacar a la Argentina del hambre, de la miseria y la exclusión de nuestros compatriotas. Sí, Estela Gárnica de A24.com. A Sonia D'Alessio le quería preguntar sobre el rol de la escuela en este plan contra el hambre y si existe la posibilidad de que en el verano las escuelas continúen abiertas para garantizar los comedores a los niños y qué medidas se están analizando, si se analizaron hoy con respecto a los jóvenes, a las escuelas secundarias y de adultos. Por otro lado, si ya está definido quién va a ocupar, quién va a presidir el observatorio que va a controlar estas políticas y si qué pidió el presidente Alberto Fernández en esta reunión. Tenemos entendido que él habló, pronunció un discurso. ¿Pidió alguna medida más allá de la tarjeta alimentaria? ¿Se está elaborando algún decreto en las próximas horas? Gracias. Sonia D'Alessio no, Alesso. Sobre el tema de las escuelas y sobre el funcionamiento del turno noche en muchísimas escuelas y del sábado y domingo es una discusión que seguramente o un debate que vamos a tener entre ahora y febrero en el Ministerio de Educación porque los sábados y los domingos no hay personal en las escuelas. Igual se habló de un dispositivo amplio, que sean escuelas, vecinales, parroquias, clubes de barrio, es decir, no solo las escuelas, pero hay que pensar una estrategia para que si tenemos un barrio popular de cualquiera de los conurbanos de la Argentina o una localidad del norte profundo de nuestro país donde no hay otra institución, bueno, ¿cómo hacemos, cómo garantizamos desde el Estado que esos niños, niñas o jóvenes no se queden sin comer? Eso en cuanto al tema de los comedores. Hay una demanda en muchísimos lugares donde no hay otra institución, solo está la escuela. Bueno, ahí hay que pensar una alternativa para que esos niños o esos jóvenes no se queden sin comer, que creo que es una de las demandas muy grandes, lo mismo que el turno noche. También hay que decir que otro de los temas que nosotros planteamos es el tema de cuánto se invierte en comedor y en copa de leche y la diferencia que hay en cada una de las jurisdicciones. El rango es un rango que va de 6 pesos a triplicarlo, cuadruplicarlo, quintuplicarlo. Eso también tiene que ser una política de Estado de unificar cuánto es el comedor, cuánto es la copa de leche, cuánto es el refuerzo nutricional para que eso permita verdaderamente dar alimentos que les sirvan a nuestros niños, niñas y jóvenes.
El observatorio, claramente lo que va a hacer, no es que haya alguien que presida el observatorio, sino está conformado por un conjunto de universidades e instituciones que va a hacer un seguimiento en tiempo real del proceso. Lo que está sucediendo en Concordia es que va a permitir hacer el seguimiento de cada uno, no solo de lo que se consume en términos de alimentos, sino cómo se va modificando o no la situación de peso y talla de los chicos. En el caso de Concordia puntual, en esta idea de la cadena, son 35 millones de pesos que no existían. Esto no es solo un tema de hambre, malnutrición, es de desarrollo local. Hay 35 millones de pesos que se van a movilizar los terceros viernes de cada mes de familias que van a comprar a la esquina, a la vuelta. Mueve la economía local. Es un tema de hambre, de malnutrición y de fomento de la actividad económica desde abajo. La tarjeta se recarga el tercer viernes de cada mes. En el caso particular de Concordia son 35 millones de pesos. En cada localidad van a ser situaciones similares, lo cual articula no solo con la problemática de la producción de alimentos, sino que moviliza todos los recursos económicos de una localidad. No, puntualmente pidió que todos los argentinos y argentinas nos pusiéramos al hombro esta gran epopeya, utilizó esta palabra haciendo justamente mención a lo que significó para él el encuentro con Martín Caparrós, y creo que lo que más resaltó fue el lograr que toda la sociedad argentina pueda involucrarse activamente en Argentina contra el hambre. O sea, siempre haciendo referencia a que el Estado tiene una responsabilidad, pero él está convocando a todos los argentinos y argentinas a sumarse de manera voluntaria, yendo a colaborar. Imaginaba y nos pedía cómo hacemos para poder sacar esa gran fuerza de la Argentina y ponerla al servicio de esta gran epopeya, como lo plantea él. Es una epopeya porque es tierra arrasada, porque tenemos niveles de mucha preocupación con respecto a la falta de algo tan básico como es un plato de comida en la mesa de cada uno de los argentinos y argentinas. Y nos invitó como última frase a trabajar incansablemente. Última pregunta. Buenas tardes, soy Santiago D'Apelo, del diario La Nación. Para Martín Caparrós, me sorprende mucho tu presencia. De alguna manera, tu presencia valida un poco el plan. En ese sentido, quería preguntarte, teniendo en cuenta que el gobierno anterior, con un eslogan de pobreza cero, terminó aumentando la pobreza, y el anterior, el kirchnerismo, dejó un 30% de pobreza. ¿Por qué crees que este plan que se puso en marcha esta vez iba a funcionar? Qué importante soy de pronto, que mi presencia valida algo. La verdad que es la primera vez que me pasa y no sé cómo tomármelo. ¿Usted por quién me toma, señor? Yo estoy aquí no para validar nada, sino porque estoy absolutamente entusiasmado por el hecho de que un presidente y por lo tanto el gobierno que conduce piensen que esto es una tarea prioritaria. Que lo logren o no lo logren ya es algo que obviamente no escapa totalmente a mis posibilidades de previsión, pero que hayan decidido que les importa mucho lanzarse a esta tarea, me parece algo que vale la pena apoyar, no yo, todos los que podamos de alguna manera, de muy distintas maneras, hacerlo. Por eso estoy hoy aquí. Esto no es un eslogan, no, está claro que no es un eslogan, no es decir, como decías antes, pobreza cero y entonces empezar a ajustar, digamos. Es, empezar a trabajar. Obviamente, cuando uno empieza a trabajar, insisto, nunca sabe dónde va a terminar eso, pero empezar a trabajar ya es muy distinto de no hacerlo. Y por eso estoy hoy acá, no para validar nada que no creo que lamentablemente esté en condiciones.